Bueno, buenos días a todos. No sé si todos me conocen, pero soy Gaspar Galás, socio del Club de Santiago y también del grupo de instructores. Tuvimos la idea de hacer este ciclo de charlas, dadas las condiciones de pandemia, digamos, y que no podemos salir de nuestras casas. Espero que todo esto se encuentren bien y ojalá que tus familias también, sin grandes altibajos, espero, digamos. Entonces hoy día vamos a tener, como les decía, la última charla del primer ciclo de charlas del Club Aéreo de Santiago. Y nuestro charlista hoy día es Gonzalo Avaria, que es un destacado científico en realidad en Chile, y también es piloto de nuestro club. Él es licenciado en física de la Universidad de Concepción. Tenemos de fondo a mi hijo que está tocando flauta en la otra pieza, así que lo lamento. Es licenciado en física de la Universidad de Concepción. Tiene un doctorado en física de la Universidad Católica de Chile en 2008. Después partió a Estados Unidos, a Colorado, cerca de Denver, a la Universidad del Estado de Colorado, para hacer un postdoctorado, y después volvió a Chile el 2011 a trabajar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ahí donde está el reactor nuclear de La Reina. Y ahí lo que él hace es trabajar en espectroscopía de plasmas. Los plasmas son en un estado de la materia, digamos, en el cual tienen partículas cargadas. Bueno, Gonzalo podrá explicar mejor, son partículas cargadas, digamos, eléctricas, digamos, y eso genera una serie de propiedades interesantes de la materia, digamos. Y en particular, entonces, él trabaja en descarga de plasmas muy cortos, plasmas pulsados, en tiempos muy cortos, del orden de decenas de nanosegundos, digamos, y por supuesto estudia las propiedades físicas que ocurren en el plasma, y se emite radiación, etc. Entonces, él trabaja, como les digo, desde el 2011, está trabajando ahí Gonzalo en la SECHEN, que hace investigación científica, digamos, de plasma, y es socio del Club Aéreo Santiago desde el 2012, donde obtuvo su licencia de piloto privado, digamos. Entonces, Gonzalo, bienvenido a este ciclo y muchas gracias por participar y estamos todos atentos a tu charla. Gracias. Bueno, gracias Gaspar por la introducción y gracias a todos los que se han conectado hasta ahora y los que se van a conectar después. Para aprovechar el pase que me dio Gaspar, voy a aprovechar de hablar un poquitito de lo que hago en la SECHEN, dando así también espacio a que llegue un poco más de gente. Es que, y claro, como dice Gaspar, yo hago espectroscopía de plasma, que en este caso es ver cuáles son las propiedades de los plasmas que hay, que el plasma en este caso es un gas ionizado, ¿ya? A una alta temperatura, que lo que quiere decir en este caso es que, por ejemplo, ustedes cuando tienen los estados de la materia que conocemos nosotros hasta ahora son 3 estados, digamos, o sea, no sé si hasta ahora, pero los que yo conocí cuando estaba en el colegio eran 3, el sólido, líquido y gaseoso. Y para pasar de uno a otro, el profe nos decía, lo que ustedes tienen que hacer es entregarle energía. Entonces teníamos el hielo, le entregamos energía, se transforma en líquido, el líquido le entrego energía, le doy temperatura, se transforma en un gas, y después ese mismo gas yo lo caliento un poco más y lo que hago es que voy a empezar a hacer que las moléculas estas de H2O estén con tanta energía que van a separarse esas moléculas y van a quedar los átomos por un lado y por otro. Entonces, si ahora le sigo entregando más energía, lo que va a pasar, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, es que es un protón que está rodeado por un electrón, entonces el electrón va a tener tanta energía que va a salir volando, digamos, a despegar de este átomo. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que van a quedar iones por un lado y los electrones por otro, y eso es lo que nosotros llamamos plasma. Y es lo que estamos estudiando en la SECHEN, de tal forma de poder conocer este fenómeno, que es un estado de la materia que es muy relevante, porque cuando se producen entonces estos plasmas muy cortos, lo que hace es que puede generar partículas, radiación muy intensa, y todo esto son pulsos de radiaciones muy cortos. Imagínense que un nanómetro es una 1000 millonésima de segundo, o sea, un tiempo muy corto. Y para poder hacer eso tenemos que tener entonces dispositivos, digamos, instrumentos para poder hacer una medición muy rápida, ¿ya? Entonces, y a todo esto, la SECHEN, y esto es lo último que digo al respecto, la SECHEN es un instituto tecnológico y de investigación público, que son de 17 institutos públicos que tenemos en Chile que hacen investigación, para que
también sepan que no solo la investigación se hace en las universidades, sino que también en instituciones del Estado. Así que eso es súper relevante también. Así que bueno, partamos después de esa pequeña introducción a lo que hago yo finalmente. Voy a partir con esta charla que ha salido de múltiples discusiones respecto a qué es lo que realmente pasa cuando uno está volando, ¿ya? Y aquí, ojalá, espero no decepcionar a nadie que quizás está esperando fotografías de paisajes bonitos o lugares. Voy a hablar de la física del vuelo. Así que, si se quieren desconectar algunos de él nomás, pero les prometo que la hice lo más amena posible para que podamos todos ir siguiendo esto, porque es algo que puede hacerles cambiar la visión de cómo uno entiende la generación de sustentación en el avión. Entonces, lo que todos sabemos hasta ahora es que en realidad los aviones vuelan por magia, pura magia. Está la magia que aparece déjenme poner aquí vamos a poner un láser aquí. Tenemos la magia esta que pasa por encima de las alas, ¿cierto? La magia que ocurre también en la cabina, porque todos sabemos que esa magia existe. Y no es mucho más lo que sabemos, porque si somos sinceros, vamos a ver, hoy día voy a tratar de ver si es que logramos sacar esta magia que está por aquí rodeando el avión y poder entender un poco más desde la física. Como dice aquí, very important magic, aquí abajo del avión, ¿ya? Y como dice también ¿cómo es que se llama esto? Que el motor es el ventilador del piloto hasta que ese deja de funcionar como ventilador. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Cómo vuelan realmente los aviones? Obviamente no es por magia, o al menos eso es lo que yo espero creer. No es por magia. Entonces, lo que hemos visto en las clases de aerodinámica cuando hemos entrado al club aéreo, o quizás por propios intereses que tenemos desde antes, es que existen 4 fuerzas que describen el vuelo, ¿cierto? Aquí vemos un avión que es al parecer un Cessna medio extraño, con unas proporciones medias extrañas aquí, que tiene un empenaje bastante grueso este. Y tenemos las cuatro fuerzas, que en este caso sería el empuje, ¿cierto? El que está dado por el motor, la sustentación, el peso y el roce con el aire, el drag, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un equilibrio entre estas 4 fuerzas, tenemos un vuelo recto y nivelado, porque finalmente todas las fuerzas están equilibradas, así que tenemos una velocidad constante, y eso es lo que permite que el avión pueda volar, que algo que finalmente, si ustedes lo piensan, es algo que es más pesado que el aire y puede volar. Estamos acostumbrados a que cosas que son poco densas puedan flotar sobre fluidos, pero aquí tenemos algo que es más pesado que el aire y que puede volar. Entonces hay algo aquí que está sucediendo, y que en este caso es la sustentación, el lift, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se describen estas 4 fuerzas? Bueno, lo que hemos visto nosotros desde... a ver, dame un segundito aquí. Lo que hemos visto desde las clases, como digo yo, de aerodinámica, es que tenemos que la sustentación está dada por una fórmula que es un medio del coeficiente de sustentación por la densidad del aire, por la velocidad que llevamos en ese momento, por el área del ala, ¿cierto? La superficie del ala. También tenemos que el roce es una forma muy similar, pero con un coeficiente de roce que está por aquí, un C sub D. Y que el peso está dado por la multiplicación de la masa de la aeronave por la aceleración de gravedad. ¿Por qué es relevante esto, por ejemplo, de de tener un equilibrio, como decíamos antes, que teníamos aquí, un equilibrio aquí entre la sustentación y el peso? Es porque, por ejemplo, si tenemos un ala que no nos va a generar suficiente sustentación, o sea, tenemos que tener un ala que genere suficiente sustentación para poder tener más sustentación que el peso, porque si no vamos a estar sonados y no vamos a poder generar la sustentación y salir finalmente de la pista. Entonces, por eso es que es muy importante también tener ojo con los cálculos de peso y balance,
porque el avión está diseñado para generar una cierta sustentación, no puede ir más allá que esa sustentación. Entonces, si por algún motivo sobrepasamos es el peso máximo de despegue, vamos a estar pasándonos, saliendo de las curvas en las que está descrito finalmente la performance del avión. Y entonces desde aquí, este es un resumen de las curvas estas que podemos sacar desde estas 4 fuerzas, y que aquí hay una que es muy interesante, que tiene que ver con la razón sustentación a roce máximo, que es el punto. Este sería el ángulo entonces de ataque en el que nosotros podemos alcanzar la mayor distancia si es que no tuviéramos, el aporte del motor en este caso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esa razón, que si se dan cuenta, esta razón cae a 0 cuando llegamos cerca del stall. Y aquí tenemos el coeficiente de sustentación, que si se dan cuenta va subiendo con el ángulo de ataque que tiene mi ala, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es lo que es el ángulo de ataque. Ahora me doy cuenta que en realidad debería haber introducido el ángulo de ataque un poco antes. Pero igual todos tenemos esta percepción, y quienes no la tengan ya la vamos a ir viendo ese concepto. Y entonces tenemos, como digo yo, el coeficiente de sustentación máximo, que es la máxima sustentación que vamos a obtener antes de que el avión empiece a entrar en pérdida y comience un stall. ¿Ya? Entonces, la pregunta que surge, entonces, ¿cómo se genera la sustentación? ¿Qué es lo que hace que aparezca esta fuerza? Porque no podemos decir solamente que, bueno, es porque está la fórmula y yo le meto los valores y se genera la sustentación. Tiene que haber algún fenómeno físico que me ayude a generar esa sustentación. Entonces, y aquí es donde están las partes de un ala. Lo podemos generar entonces esa sustentación a partir de un ala, ¿ya? En donde tenemos distintas partes del ala: el borde de ataque, la cuerda, ¿cierto? Está el camber line, que yo en realidad la pude traducir como la comba del ala, ¿ya? Y por acá tenemos el borde de fuga. Y esto, así es como se ve un ala en un túnel de viento, con las líneas de humo estas que se generan aquí. Y cada una de estas líneas significa que hay una partícula con una cierta velocidad que está pasando por ahí, por el ala. Entonces, esto va a ser útil para lo que hablemos después. Entonces, así quiero introducir al tiro esto, que es lo que es. Aquí tenemos el ala, entonces el borde de ataque sería el S, el borde de fuga sería la T, ¿ya? Y lo que tenemos acá es que, por ejemplo, hay un punto muy interesante que llega justo aquí. Las partículas estas llegan y chocan con ese punto y no se mueven de ahí, que es el punto de estagnación, ya que llegan y es un punto donde no hay la partícula ni sube ni baja, sino que se queda ahí. Y tenemos otras partes en las que, por ejemplo, esta partícula sigue una trayectoria que sube, después baja y sigue de largo, y estas otras que se modifican un poco y cambian su dirección un poquito para abajo y siguen de largo. Y si se dan cuenta, muy lejos del ala, estas partículas tienen una velocidad que es constante, que en este sentido no tiene ninguna variación. O sea que cuando las líneas son paralelas, quiere decir que no hay ninguna variación de... Claro, ¿Sí? ¿Estoy escuchando? ¿Alguien parece que quería preguntar algo? Sí, nomás Gonzalo, es que alguien tenía los micrófonos abiertos. Vale. Pero ya. Yo no tengo, o sea, si quieren podemos ir haciendo las preguntas al tiro, pero quizás para más orden las podemos hacer al final, así que, pero ahí, si alguien por ahí ve que estoy diciendo alguna barbaridad, me para nomás y lo discutimos, pero podemos ir conversando en el camino. Entonces, tenemos que, como les decía yo, estas partes donde las líneas son paralelas quiere decir que la velocidad se mantiene constante, y estas partes donde las líneas están medias curvas quiere decir que la velocidad va cambiando su magnitud. Ya que está, en realidad, que no su magnitud, perdón, su dirección. Que la partícula esta entonces tuvo que subir y después bajar, eso significa que tuvo que hacer un cambio en su dirección, ¿ya? Pero, sin embargo, todas estas líneas tienen la misma velocidad, porque estamos ahí, bueno, en realidad esto vamos a verlo prontamente, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, y de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero vine preparado para la ocasión. A ver, déjenme, aquí tengo, a ver si me veo, ahí. Aquí tienen una polera, ya, para la próxima vez que me vean en el Club Aéreo, eso es
un perfil alar con las líneas de flujo ahí dando vuelta. Entonces, vamos a continuar. Deme un segundito aquí, ya. Entonces, eso es lo que conocemos de cómo es que se produce la sustentación en un ala, ¿cierto? Entonces, lo que nos han dicho hasta ahora es que Daniel Bernoulli, ¿ya? Que vivió entre los 1700, más o menos, es una parte importante del vuelo. ¿Por qué? Porque tiene el principio de Bernoulli, que lo que dice es que si yo, por ejemplo, tengo una cañería en que tengo un cierto flujo, esto yo creo que lo hemos visto todos en las clases de aerodinámica, tenemos un cierto flujo, vamos a tener un cierto flujo que entra, ¿cierto? Va a tener una cierta velocidad y una cierta presión, ¿ya? Y como se conserva la energía en este sistema, porque no le estamos entregando ni más energía ni menos energía, y además de eso, la cantidad de partículas que entran por un lado son las mismas que las que salen por el otro, entonces en este caso, lo que sucede es que cuando nosotros reducimos el tamaño de la tubería, se produce entonces un cambio en el área, por lo tanto va a haber un cambio en la presión y en la velocidad del fluido, ¿ya? Y en este caso, entonces, lo que está pasando es que el fluido entonces tiene una alta presión aquí, y cuando pasa por esta constricción que hay en la tubería, la presión disminuye, ¿ya? Porque la velocidad tiene que aumentar para poder seguir con esa misma cantidad de partículas que entran y que salen, ¿ya? Entonces esto es el principio de Bernoulli, que esto acá tenemos la P de presión, y aquí tenemos un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Y eso es una constante, va a mantenerse siempre constante. Siempre y cuando no le hagamos cambios de energía al sistema. Cuando me refiero a cambio de energía es que le pongamos algún sistema que le entregue más velocidad a las partículas dentro del tubo, o que cambie la temperatura, cualquier cosa de ese estilo nos saca de este principio de Bernoulli, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahora en todos los libros de aerodinámica es que tenemos la explicación esta de el viaje de tiempo es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos entonces si tenemos un ala entonces que está en un fluido, pasando por un fluido que tiene una cierta velocidad, lo que va a pasar es que las partículas que viajan por encima del ala, ¿cierto? Van a tener que avanzar más rápido para poder seguirles el paso a estas partículas que están por acá abajo. Porque si decimos que la masa que entra por un lado del ala es la misma que tiene que salir, entonces debería pasar esto, ¿cierto? Que de alguna forma se aceleren las partículas que van por arriba para que puedan llegar al mismo tiempo que las que van pasando por abajo. Y esto es porque, entonces, si yo tengo un aumento en la velocidad, ¿cierto? La única forma de que esto se mantenga constante es que, considerando que la densidad no ha cambiado, ¿cierto? La densidad del fluido, que no debería cambiar en una distancia tan corta. Entonces, eso va a implicar que si la velocidad aumenta, ¿cierto? Para poder seguir la línea de esta ala, entonces eso va a decir que la presión disminuye. Y lo que nosotros sabemos hasta ahora es que esa presión que disminuye entonces genera una baja presión acá. Por otro lado, estas de aquí avanzan un poquitito más, o sea, no avanzan tan rápido, ya avanzan más lento que las de arriba. Por lo tanto, como tienen menos velocidad, entonces la presión debería ser más alta acá abajo. Entonces lo que nosotros entendemos hasta ahora es que hay una alta presión abajo y una baja presión arriba, y eso genera entonces el empuje y finalmente la sustentación finalmente, ¿ya? Bueno, entonces eso no es cierto, ¿ya? Lo que acabamos de ver no es la forma de explicar esto. Y si ustedes me dicen, ya, pero espérate, que yo esto lo he visto por muchos años en mi vida y yo supongo que van a ser igual de escépticos que yo, me van a decir, no, no te creo. Entonces, bueno, voy a mostrar algo que tiene que ver con, déjenme ver por aquí, estamos entonces, tengo que buscar el video porque no lo pude cargar ahí. Aquí está. Entonces ustedes ahora están viendo un video y vamos a darle play. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo pasa el fluido, este flujo de aire por la... Parece que se... espérense, que esto me pasó ayer. Denme un segundito.
Vamos a trabajar por ustedes para arreglar esto. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora es una... a ver, esto de aquí. Sí. Entonces, ya déjenme volver a Zoom. A ver si ahora lo ven. ¿Ustedes están viendo ahora el video? No sé, Gaspar, si me puedes confirmar que ves esto de aquí. Ponle play. Sí, vemos, yo lo veo entero en la pantalla. Ahí está corriendo. Ah, ya, ok, gracias. Sí, ahí sí está corriendo. Ya, entonces lo que se ve ahora, gracias Gaspar. Entonces lo que vamos a ver ahora es un video de cómo fluye, entonces este es la misma ala que vimos en la parte al principio. Entonces, ¿cómo era que se veían las líneas de flujo? Y esto de aquí es una medición, ¿ya? Aquí lo pausé para explicarle un poco. Ahí está pausado, ya. Entonces esto lo que está haciendo es que usualmente nosotros en la polera que tengo yo aquí, ustedes ven las líneas de flujo, ¿cierto? Que pasan por el ala, y lo que usualmente nosotros vemos es que esto sigue un cierto camino más largo por ahí, este un poquito más corto, y eso es lo que usualmente vemos. Nunca, al menos yo, había visto que ocuparan pulsos de humo para poder seguir y ver cómo es que va pasando este flujo por arriba y por abajo. Lo que entendemos hasta ahora de cómo funcionan las alas es que lo que deberíamos esperar en este video es que la parte que va pasando por arriba tiene que ir a una velocidad más alta que la que va pasando por abajo para que después las dos se encuentren al final del ala, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces lo que ustedes ven acá es todas esas líneas que se ven ahí es un pulso de humo. Entonces vamos a poder ver casi como que fuera un grupo de partículas nomás, viendo cómo es que se modifica su trayectoria cuando pasan por ahí. Aquí no se alcanza a ver muy bien el ala, pero está el perfil alar ahí escondido en la imagen, ¿ya? Entonces tenemos que llevó el pulso este de humo, empezó a pasar, y si se dan cuenta, ya ni siquiera el pulso que iba por arriba ya está llegando al final del ala, y el que va por abajo ni siquiera ha llegado a la mitad del ala, al perfil alar. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que de hecho lo que está pasando es que el flujo que va por abajo del ala está andando más lento que el flujo que va por arriba, ¿ya? Porque el de arriba se mantiene a la misma velocidad. Si ustedes se dan cuenta, lo de arriba no es que haya avanzado más rápido, sino que está a la misma velocidad. La parte, como les decía yo, superior, que está con poca influencia del ala, es la velocidad a la que va pasando el flujo completo. Y lo que está abajo, entonces, quiere decir que se modificó esa trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que, si se dan cuenta, entonces el pulso que iba por arriba llegó primero. No es que se haya acelerado, sino que llegó primero, porque el pulso que iba por abajo se frenó y llegó más tarde, ¿ya? Entonces, si quieren podemos ver esto un poco más, una vez más aquí. Vamos a tener aquí el pulso entonces que va viajando por el ala, pasa entonces, y si se dan cuenta, pasa más rápido por arriba, perdón, no es que pase más rápido por arriba, llega primero el de arriba y después el de abajo. O sea, la hipótesis de los tiempos iguales para el paso por el ala no ocurren aquí, ¿ya? Voy a dejar este video porque es bastante interesante también cómo muestran otras visiones de qué es lo que pasa con el aumento del ángulo de ataque, que después lo vamos a ver también dentro de la charla. Si se dan cuenta, es un perfil alar que es simétrico. Yo tengo la impresión de que la polera que tengo yo es sacada de una imagen de estas, ¿eh? No estoy seguro, pero entonces, si se dan cuenta, esto está haciendo que en algún momento el flujo se desvía completamente hacia arriba hasta que llega a un punto en que se separa completamente de la superficie alar, y entonces eso es donde comienza el stall, ¿cierto? Entonces, estamos con esa capacidad. Y como decía yo, ahí se mantiene el flujo pegado todavía al ala, se despega, ahí comienza el stall, como dice el texto ahí abajo.
¿ya? Y si se dan cuenta, entonces hay toda una modificación de la trayectoria por abajo también. Y cuando volvemos el ángulo de ataque a cero, el flujo vuelve a estar pegado al ala y a comportarse normalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, si se dan cuenta, teníamos acá tenemos ahora que la hipótesis esta, o la explicación que hemos recibido, porque yo también la recibía, digamos, esa fue parte de las discusiones que tuvimos en ese tiempo con quienes estábamos haciendo aerodinámica, que yo en todo caso de esto no me había dado cuenta hasta que no hice el curso, que yo decía, yo también me creía la hipótesis esta de que las partículas seguían una trayectoria igual, hasta que llegué a que me dijeran, lo que pasa acá es que uno tiene la constricción esta de la tubería, ¿cierto? Y esto es como la mitad del ala. Entonces, aquí es como que se explica entonces que como hay una constricción en la tubería, esta es lo mismo que lo que pasa en el ala, se tiene que aumentar la velocidad, entonces eso hace que disminuya la presión y se genere sustentación. Entonces, lo que ustedes acaban de ver es un trabajo que hizo Holger Babinski, ¿ya? De la Universidad de Cambridge, que es un paper en el que mayoritariamente he basado esta charla porque está bien redondito y explica bastantes cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, como digo, ahora me creen, porque supongo que ahora me creen que en realidad lo de los tiempos iguales no funciona. Si se dan cuenta aquí clarito, se ve que el grupo entonces, esta parte de aquí va a la misma velocidad y esta es la que se frena finalmente, ¿ya? Se frena ahí la velocidad. ¿Ok? Entonces, veamos, ¿por qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo podemos explicar esto entonces? Que esa es la idea de esta charla. Y veamos si es que podemos explicarlo. Y aquí es donde aparece, porque cuando estaba preparando la charla había hartas personas que me decían, uy, ¿será Bernoulli? ¿Será Newton? Bueno, aquí es donde aparece Newton, que es una de las, de por qué es importante decir Isaac Newton, que él fue un físico, astrónomo, matemático, teólogo, es una persona brillante que vivió entre 1642 y 1720 y tantos, justo me está tapando aquí. Un dato para la causa, él nació el 25 de diciembre de 1642. Quienes son más ateos describen en vez de Christmas, dicen Newton más, porque es el cumpleaños de Newton, ¿ya? Y bueno, ahí tienen, esos son Sí, quienes están perdón, un dato Sí, sí, interesante, dale. Gonzalo, que es que Galileo murió en 1642 también, el año que nació Claro. Newton. Sí, 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 también había escuchado, eso fue como una transferencia de conocimiento ahí, una transferencia ahí. Y claro, entonces, exactamente, Galileo también falleció. Sí, no me acordaba del dato, pero sí, ahora que lo mencionas, claro, habían una coincidencia de años ahí bastante interesante. Entonces, lo que conocemos a Sir Isaac Newton es por las leyes de movimiento, por ejemplo, las 3 leyes de movimiento que nos dicen que las vivimos todos los días, que un cuerpo en reposo se va a mantener en reposo hasta que alguien le aplique una fuerza, y cuando uno le aplica una fuerza a este cuerpo, lo que va a hacer es que va a cambiar su velocidad desde el reposo hasta una cierta velocidad. O puede ser al revés, si es que ustedes entonces tienen un cuerpo que está en movimiento, se va a mantener en movimiento hasta que no exista una fuerza que lo frene, ¿ya? Que es más o menos esa. Y también si es que la segunda ley de Newton dice que es esta que está acá, que es la fuerza igual a masa por la aceleración, o sea, quiere decir que yo cuando genero una fuerza sobre un cuerpo, lo que yo estoy haciendo es que le voy a dar una cierta aceleración, o sea, voy a cambiar su velocidad, ¿ya? Que tiene que ver también con la primera ley de Newton. Y algo que también va a ser relevante para nosotros es la acción y reacción. Que yo cada vez que aplico una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo me va a responder con una fuerza igual y opuesta en dirección, ¿ya? Y algo que es también muy importante de Newton es esta ley de la gravitación universal, que es la que describe la gravitación de todos los cuerpos que existimos en el universo, ¿ya? Y por eso se llama universal, porque no hay nada que haya cambiado esta ley en todos estos años que lleva. Y es muy interesante esto porque lo que quiere decir es que si ustedes están con una persona al lado, ustedes pueden calcular la fuerza que hay de atracción gravitacional entre ustedes dos. Entonces, va a ser muy pequeña, pero existe. Entonces, cuando yo estoy en las clases con mis alumnos, lo que les digo yo es que
están teniendo una atracción gravitacional con su compañero de la mesa al lado. Así que, no sé si hay una pregunta. Y ahora está bueno. Que está, se activó un micrófono por ahí. Ya, ahí parece que... Entonces, esa es una fuerza de gravitación que la pongo aquí porque me parece muy interesante la historia esta, que uno tiene gravitación, uno puede decir que hay una atracción gravitacional con el entorno y con la persona que está al lado, ¿ya? Entonces, a ver, sí, y sí, ahí no sé, Rodrigo, si claro, pero estamos hablando de una ley que describe mayoritariamente, y aquí yo creo que Gaspar nos puede hacer también una explicación acerca de esto, sino que más bien es para introducir la capacidad que tenía Newton. De hecho, a todos los científicos que estamos ahora en cuarentena, una de las mayores preocupaciones es tratar de igualar a lo que hizo Newton, que él estuvo en la gran peste de 1600 y tanto, 1680, no, 60 por ahí, 70. Hubo la gran peste, que estuvo encerrado en su casa 2 años. Y en esos 2 años, así mismo como estamos ahora con la pandemia, él desarrolló casi todas las teorías de la física que conocemos ahora. Desarrolló el principio de matemática, donde describe el cálculo, describió la ley de gravitación universal, hizo experimentos en temas ópticos, en lo mismo que hago yo de espectroscopía. Una persona muy genial. Entonces, ¿por qué aparece Newton aquí? Es porque podemos explicar Bernoulli, ¿ya?, a través de Newton. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que lo que tienen ustedes aquí al lado es una representación de una partícula de un fluido, que va en un fluido, ¿cierto? Y esta de aquí, la línea punteada, es una de las líneas de flujo, o sea, una de las líneas, esta que está por aquí, ¿ya? Gracias, Rodrigo, 1665 dice que es la gran peste. Entonces, el streamline es una de estas líneas que van por aquí en el flujo esta del ala, ¿ya? Entonces, tenemos esta partícula que se mueve con una cierta velocidad, tiene una cierta longitud L, ya es más bien un dato que en este caso no es muy relevante, y lo que estamos diciendo es que si esta partícula se va moviendo, por ejemplo, con una velocidad constante, y se encuentra con una zona en la que tiene una presión más baja adelante que atrás, ¿ya? La presión entonces adelante es más baja que la de atrás, lo que va a pasar es que como hay una diferencia de presión, ya nosotros también podemos recordar de meteorología, cuando hay una diferencia de presión, entonces hay movimiento de masas desde la alta presión hacia la baja, y eso quiere decir entonces que en este caso, esta partícula va a ser acelerada, va a cambiar su velocidad a lo largo de esa línea de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos representando aquí? Como la fuerza va a ser entonces igual a la masa de la partícula por una aceleración, y esa aceleración entonces va a estar dada por la diferencia de presiones que hay, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a generar un cambio de la velocidad, de la magnitud de la velocidad en el tiempo, ¿ya? En este caso, la velocidad entonces debería aumentar, ¿ya? Y y entonces, haciendo unos cálculos que en este caso no los quise incluir, pero que como les digo, están descritos en ese paper en el que estoy ocupando como base para esta charla, se puede ver la resolución de ahí, que es bastante directa, un par de integrales nomás, y sale esto, que lo que llegamos es entonces a la descripción de Bernoulli, ¿ya? Este es el principio de Bernoulli. Si ustedes se acuerdan, entonces tenemos la presión, la densidad del gas dividido por 2 por la velocidad del fluido al cuadrado, y eso tendría que ser entonces en un punto 1, por ejemplo, un punto que está acá al principio, tendría que ser igual al punto 2. Y si ya dijimos que las velocidades entonces... si la velocidad entonces aumentaba de la partícula, entonces eso implica que la presión está disminuyendo desde aquí hasta acá. Y todo eso es porque hay una aceleración en esta línea de flujo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ocupamos la segunda ley de Newton, F igual a m por A, más unos ciertos pasos que, como les digo, no son complicados, pero que si me creen, se los doy asegurado, de que podemos llegar entonces de una forma bastante simple a describir Bernoulli. O sea, a partir de Newton podemos describir Bernoulli. ¿Qué es lo que quiere decir eso ahora? Y aquí es donde empieza la parte, ustedes dicen, ya, pero esto aquí tiene que ver con el ala.
Si yo quiero saber cómo es que se genera o sea, lo único que yo hice aquí es describirles lo que está pasando en una tubería que se comprime porque hay una diferencia de presión, entonces hay un cambio de velocidad. Entonces ahora vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Es que si ahora la trayectoria es curva, ya, igual que como curva como es una nala acá, va a ser, esto es curvo, ¿no? Entonces va a existir ahora una fuerza centrípeta. ¿Y qué es lo que es una fuerza centrípeta? Bueno, es algo que Bob Hoover lo ocupó por mucho tiempo para servirse el Ice-T, este que tiene aquí, que finalmente es la fuerza que nos permite estar pegados al asiento, por ejemplo, en un avión, si es que estamos haciendo un loop, o en este caso un roll. Bob Hoover lo hacía con un roll. Y es lo que entonces permite que nosotros nos mantengamos en una trayectoria circular, ¿ya? Y eso, y ya voy a explicar qué es lo que implica eso con las velocidades que tanto estamos hablando ahora. Es lo mismo que están haciendo en este planeador. Si se dan cuenta, aquí está entonces, está la Tierra por acá abajo, y esta persona entonces está sirviéndose agua, ¿ya? En un vuelo invertido, ¿ya? Esto obviamente no es posible si es que ellos estuvieran quietos, porque no existiría entonces esta fuerza centrípeta, ¿ya? La centrípeta quiere decir que está atrayendo hacia el centro. Ellos lo que están haciendo es una trayectoria en un loop, que está entonces atrayéndose hacia un centro de giro que tienen ahí, ¿ya? Y no es nada más que esto. Entonces tenemos la fuerza centrípeta, es entonces esta fuerza que hace que una partícula que se va moviendo en una trayectoria circular cambie la dirección de la velocidad. No es necesario que vaya más rápido o más lento, lo único que dice es que va a ir cambiando la dirección de la velocidad. Y eso es lo que hace que nosotros entonces, cuando yo todavía no he hecho acrobacia, así que no les podría decir cuando yo he hecho un loop, pero supongo que muchos de aquí han hecho un loop, entonces lo que hace el loop en este caso es que cuando ustedes están metiéndose al loop y están siguiendo la curvatura esta, entonces van a tener ustedes, un momento antes de cambiar la dirección, ustedes querían ir en esa dirección, y esta fuerza centrípeta lo que hace le dice, no, tú tienes que ir para allá. Entonces lo que nosotros sentimos en el asiento es esa tendencia de querer seguir yendo en ese sentido, pero que el mismo avión nos está diciendo, no, tú tienes que ir en este otro sentido, ¿ya? Entonces, es lo que muchas veces la gente describe como una fuerza centrífuga, pero esa es una fuerza que en realidad depende, no es real, es una fuerza ficticia que le llamamos en física. ¿Ya? Entonces, la fuerza centrípeta es lo único que existe, y lo que dice aquí es que es una aceleración que permite ir cambiando el ángulo de mi velocidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo entonces ahora un movimiento que es circular, ¿ya? O que sigue una trayectoria circular, como la que estamos siguiendo acá en el ala, entonces vamos a tener que existir una fuerza que va a estar descrita entonces por una masa y por una aceleración, y en este caso, la aceleración centrípeta se describe como la velocidad del cuerpo, ¿ya? La velocidad está v, partido por el radio de la trayectoria, ¿ya? Entonces eso quiere decir que hay ahora una aceleración hacia el centro. Recuerden eso de la aceleración hacia el centro, porque es lo que vamos a necesitar ahora para poder describir cómo se genera la sustentación en un ala. Entonces, si tenemos una partícula que se mueve sobre un perfil alar, ¿ya? En este caso, esta de aquí va a ser la trayectoria curva, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces ahora lo que yo puedo hacer es que puedo decir lo mismo que tenía antes. Si antes yo decía que cuando había entonces yo supongo que hay una presión arriba que es superior a la presión que hay adentro de la trayectoria, ¿ya? Esto de nuevo es una trayectoria que va siguiendo esta ala. Lo que voy a tener entonces es que ahora voy a tener una presión que es más alta arriba, afuera, que una presión más baja adentro del ala. O sea, por abajo de la flujo ala. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que teníamos antes, en que vamos a tener una dirección en la que la presión disminuye. Por lo tanto, la velocidad acá, en vez de cambiar de magnitud, en lo que veíamos de Bernoulli, lo que pasaba era que cambiaba la magnitud de la velocidad, ¿ya? Es decir, se hacía cada vez más pequeña o más grande. O sea, pasaba de una magnitud más grande a más pequeña. Pero acá lo que nos está diciendo este fenómeno, la aceleración centrípeta, lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad. Entonces, tenemos una presión que disminuye aquí, entonces eso hace que cambia de dirección la velocidad, y por lo tanto hay una aceleración. Así que si seguimos un procedimiento similar al que habíamos hecho antes, ocupando F igual a M por A, ¿ya? Y haciendo también unas ciertas suposiciones sobre este fluido,
de esta partícula de fluido, vamos a llegar a que la variación de la presión, esto es un diferencial, la variación de la presión en la dirección normal, que es lo que llamamos nosotros desde la superficie del ala hacia arriba, va a estar dada por la velocidad del fluido al cuadrado partido por el radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me voy acercando hacia una distancia que es cada vez más... Sí, perdón, sí, que esto lo tengo aquí. Entonces, como dice, la variación de la presión a través de las líneas de flujo depende de la velocidad y del radio de curvatura. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y aquí esto es lo que quiero describir. Acá tenemos nuestra ala, la misma ala que vimos en el principio, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos moviendo desde un punto A a un punto B, lo que vamos a tener es que ya vimos que la presión va a ir disminuyendo porque yo voy a tener entonces una variación aquí de la velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad, si se dan cuenta, esta partícula que viene por aquí sigue con la misma velocidad, casi ni cambió. Está un poquitito curvada, pero no tanto. Pero una partícula que va por aquí tuvo que cambiar de dirección su velocidad. Por lo tanto, si cambió de dirección la velocidad, tiene una aceleración. Y si hay una aceleración, entonces va a haber una presión, un cambio de presión. Y si se dan cuenta, entonces aquí el cambio de presión va a ir desde una presión más alta acá arriba hacia una presión más baja acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el radio de curvatura aquí de la trayectoria es cada vez más grande. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a decir es que la presión va a ser cada vez menor. ¿Ya? Es lo mismo que si yo voy de aquí abajo hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta ahora, la curvatura va aumentando también, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Es que en este caso la misma trayectoria de la partícula está haciendo que si yo me muevo ahora en una dirección que va perpendicular hacia abajo, va a hacer que esa variación vaya siempre, vaya a partir de una presión alta a una presión más baja hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que quiero ir con esto? Es que si se dan cuenta, la forma en la que nosotros podemos describir la sustentación en un ala no tiene que ver nada más que con el cambio de trayectoria que sigue una partícula sobre el ala. No necesitamos que la magnitud de la velocidad cambie, ¿ya? Porque si se dan cuenta aquí lo único que está cambiando es la dirección de la velocidad, y la dirección de la velocidad es lo que hace que exista un cambio de presión y por lo tanto exista entonces un cambio de presión. Un cambio de dirección implica un cambio de presión. Entonces, por ejemplo, si tenemos un perfil alar como de este estilo, ya que tiene una comba bastante pronunciada, podemos ver que todas estas líneas que están bien juntitas quiere decir que hay una presión, un cambio de presión muy grande. Las líneas, mientras más juntas están y más curvadas, quiere decir que hay un cambio de presión más grande. Es decir, que si yo viajo desde aquí arriba hacia abajo, voy a ver que la presión disminuye rápidamente por estas líneas que están cada vez más juntitas. Si yo voy desde acá abajo hacia arriba, las mismas líneas ahora, si se dan cuenta, están un poco más espaciadas, pero sin embargo también tienen una curvatura. Por lo tanto, ya vimos que si había una curvatura, hay un cambio de velocidad de la dirección de la velocidad y por lo tanto hay un cambio de la presión del fluido. Entonces, por un lado tenemos que un perfil alar de esta forma presenta entonces una sustentación muy óptima, porque si se dan cuenta aquí entonces tenemos una baja presión y por acá abajo tenemos una alta presión solamente debido a este cambio de trayectoria de las partículas. Y si se dan cuenta, ambos perfiles, por ejemplo, influye mucho cómo está hecho la parte de abajo de un ala, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las líneas, estas que están por acá arriba son muy similares a las que están por acá. O sea, el perfil alar, en este caso el más gordito está generando la misma sustentación para arriba, pero como yo ahora tengo esta comba que también es hacia abajo, es bastante grande, lo que está haciendo es que yo ahora tengo que mi diferencia de presión por acá abajo no es tan grande. Entonces ahora ya no tengo tanta presión acá abajo como la que tenía aquí en este ejemplo de aquí. Así que definitivamente influye cómo es la forma del ala para que podamos generar más o menos sustentación, ¿ya?
Aquí hay otros fenómenos de los que no he hablado, pero tiene que también ver con intercambio de momentum, que vienen las partículas y cambian, cuando chocan con el ala cambian de dirección y eso hace que suba la acción y reacción también. ¿Ya? Pero ahora quiero que solo nos enfoquemos en esta parte que tiene que ver con Newton y Bernoulli. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con un perfil simétrico? Si se dan cuenta, un perfil simétrico que va entonces por un flujo con un ángulo de ataque 0, no tiene sustentación para ningún lado. Está volando nomás por el... Está, digamos, va a tener la misma fuerza de sustentación, va a ir para abajo que para arriba. Ya si se dan cuenta, las curvaturas son iguales, entonces uno no podría decir para dónde hay más curvatura que para otra. Entiendo yo que las aeronaves que son acrobáticas tienen perfiles que son simétricos, y eso es necesario porque si no fueran simétricos, cuando están volando invertidos, no tendrían la capacidad entonces de generar sustentación en un ala que fuera invertida. O sea, si tuvieran una ala que fuera plana por debajo, una vez que están invertidos va a costar mucho más generar sustentación porque no van a tener esa curvatura por arriba del ala. Entonces, por eso es que, no sé, yo recuerdo los halcones, mirando los halcones, tienen el perfil alar es muy simétrico. También con el Decathlon que tenemos en el Club Aéreo. Si uno lo mira por el lado, es un perfil simétrico completamente. No así los otros de, no sé, por de los 172, que es un perfil más parecido a estos Clark, que son más planos, o sea, plano definitivamente por abajo y curvo por arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que en el perfil simétrico, eso nos permite, si yo cambio el ángulo de ataque, lo hago positivo, voy a tener una sustentación hacia arriba, y si lo hago negativo, voy a tener una sustentación hacia abajo. Así que si yo invierto el avión, para yo poder volar invertido voy a tener que tener un ángulo negativo relativo al avión, a lo usual, pero eso me va a estar generando una sustentación hacia arriba, ¿ya? Y no tiene nada más que ver con que las partículas entonces que vienen por aquí, cuando se encuentran con el ala, empiezan a seguir una trayectoria que es curva, y ese cambio de velocidad hace que se genere entonces un cambio de presión, y hace que se genere la sustentación, ¿ya? Y ahí entonces tenemos muchos perfiles, ¿ya? Esto lo saqué del Pilot Handbooks. Y tenemos distintos perfiles que, si se dan cuenta, son muy distintos, y cada uno de estos genera sustentación en ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que, antes de eso. Entonces, tenemos distintos perfiles y podemos ver que las condiciones que hay entonces es que el cambio de las trayectorias de las partículas, entonces sobre el ala, que tiene que ver con Newton, por eso les hablamos de Newton, ¿ya? Hace que se genere una baja presión sobre el ala. ¿Y por qué aparece Bernoulli aquí? Porque si se acuerdan, cuando les expliqué qué es lo que pasaba con una partícula que iba por una línea recta y que había un cambio de presión más alto acá y más bajo acá, la partícula entonces se aceleraba, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos diciendo es que ocurre el mismo fenómeno, pero si nosotros nos vamos desde una partícula que viaja desde arriba hacia abajo, digamos, perpendicular a las líneas de flujo, ¿ya? Entonces, el cambio de trayectoria que está dado por Newton, por la fuerza centrípeta, entonces hace que haya un cambio de trayectoria, baja la presión, y esa baja de presión está dada porque hay una diferencia entonces de velocidad ahí que hace que aparezca Bernoulli. Cambia la velocidad, si la velocidad entonces aumenta, acuérdense, no es la magnitud de la velocidad, sino que el ángulo. Entonces, como el ángulo de la velocidad aumenta, entonces eso hace que podamos hablar de Bernoulli sobre el ala. Y como les digo, hay un perfil con una comba más pronunciada, que es como esa ala así que parece como de un pájaro, genera mucha sustentación, ¿ya? El problema de eso es que no tenemos a dónde meter los estanques de combustible, y ese es un problema real. Entonces, por eso es que las alas usualmente no son así curvadas, ¿sí? Y también esa ala curvada es útil para ciertas configuraciones de vuelo, ¿ya? No para todas. Y como digo, hay un perfil simétrico, entonces produce sustentación dependiendo del ángulo de ataque que tenga. ¿Por qué? Porque el flujo, la curvatura que va a seguir las trayectorias son iguales en ambas zonas del ala, así que eso hace que solamente dependa del ángulo de ataque que yo tenga para un perfil simétrico. Entonces aquí ustedes dirán, bueno, pero entonces eso quiere decir que solamente las alas que son simétricas o que tienen la curvatura por arriba pueden generar sustentación, y yo aquí les presento
el perfil alar supercrítico, ¿ya? Que tiene que ver con un perfil alar que es plano por arriba y es curvo por abajo, ¿ya? Y que fue ocupado aquí en los años 80 en el F-8, y los primeros aviones comerciales que lo tenían eran los Airbus 300, ¿ya? ¿Y por qué queremos un perfil supercrítico? Es porque cuando tenemos un perfil alar simétrico como este de aquí, si nos acercamos a velocidades muy altas, ¿ya? Velocidades transónicas, vamos a tener que el fluido se empieza a acelerar por acá arriba, porque vamos a ver que tiene una trayectoria de curva, así que se empieza a acelerar por ahí, o sea, empieza sí, a acelerarse, a cambiar su velocidad, y va a llegar a un punto en que el fluido, en las partículas que van viajando por arriba del ala, viajan más rápido que la velocidad del sonido, por lo tanto se produce un shock sónico, ¿ya? Eso hace que se desprenda la capa, digamos, que está pegada al ala, se separa el boundary layer, y entonces eso genera turbulencia y genera pérdida de sustentación. Entonces lo que se hizo ahí fue desarrollar un ala plana por arriba, porque eso entonces, como las partículas que viajan por arriba no se van a acelerar más que las que están por abajo, entonces ustedes van a poder acercarse mucho más a la velocidad del sonido sin ser un avión supersónico, ¿ya? Pero se pueden acercar mucho más porque no logran llegar a generar un choque, digamos, sónico aquí arriba del ala, ¿ya? Entonces esto sale a colación porque por ahí de las referencias que estaba leyendo, había una persona o sea, uno de los autores decía que se le presentó este problema cuando estaba en un vuelo de Air Canada y vio uno de estos videos de vuelo, de estos in-flight, y que aparecía un físico diciendo que la sustentación se generaba porque la misma cosa está del mismo tiempo para los distintos caminos. Y entonces él dice, pero espérate, estamos en un avión que tiene una ala supercrítica, entonces eso no funciona. O sea, ¿cómo puede ser que ni siquiera sepan qué tipo de alas tienen sus aviones y cómo lo están volando? Así que este es un ejemplo entonces de que no necesitamos una curvatura por encima para poder generar sustentación y ir volando finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que como entonces el roce con el aire es menor, a velocidades más altas, es mucho más eficiente el vuelo porque ustedes tienen entonces menos pérdidas por roce, generan menos consumo de combustible y así en adelante, ¿ya? Y entonces, ¿por qué son importantes los slats y los flaps? Por esto mismo de aquí. Estas imágenes no son mías, estas las saqué de un sitio web que está bastante interesante, el CFD, Computational Fluid Dynamics, ¿ya? Que esto de aquí, lo que están calculando son los perfiles de presión, ¿ya? ¿Dónde está la presión? En distintos tipos de alas. Si se dan cuenta, aquí hay una ala que es un poquito curvada, tiene un flap ahí chiquitito. Donde está más naranjo es a donde hay más presión, a donde ahí está más claro hay menos presión, por lo tanto aquí tenemos una presión positiva aquí, una presión que es más baja por acá, una presión negativa por allá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si yo empiezo a curvar cada vez más el ala, acuérdense que el mejor perfil alar que teníamos con mejor sustentación era el que era más curvo, pero que era como hueco por abajo. Entonces eso no nos sirve mucho. Pero sí lo podemos lograr si es que le empezamos a agregar flaps, esto los que tienen entonces múltiples secciones, y si le agregamos los slats por el frente, porque eso lo que está haciendo, si se dan cuenta en esta imagen que hay acá, curva completamente el ala para las fases de vuelo que necesitemos más sustentación, está generando un montón de presión acá abajo, una presión más baja arriba, entonces estamos generando mucha sustentación, ¿ya? Y después cuando queremos entonces iniciar un vuelo más eficiente, más rápido, entonces retraemos todas estas componentes que son extras del ala y nos quedamos con un perfil alar que en este caso sería muy simétrico y que entonces va a tener ciertas características de roce y todo lo demás que está incluido ahí, ¿cierto? Entonces, y aquí hay algo que me parece muy relevante. Si ustedes se acuerdan ahí, creo que el bimotor tiene de estos los generadores de vórtices, ¿cierto? Estos que son estas aletitas que van por encima del ala y que generan entonces que exista el flujo que va pasando por arriba, le agregamos un poco de energía cinética para que se pegue más al ala. Entonces cuando uno ocupa los slats, parece
sucede algo similar. Cuando ustedes se dan cuenta, estas son puras flechitas de la trayectoria que siguen las partículas. Cuando tenemos los slats, aquí hay una parte del fluido, del flujo de aire que se va por debajo del slat y que se pega por el ala y se va para arriba. Y eso le da más energía a esta capa de aire, por lo tanto hace que se quede pegada más tiempo al perfil alar, ¿ya? Así que todos estos detalles, ustedes dirán, ya, ¿y esto lo sacamos con la ecuación que sacamos ahora? Bueno, no, pues no lo sacamos con esa ecuación, porque nos faltan un montón de otros fenómenos, acción y reacción, que tiene que ver con la colisión de las partículas con el ala, que generan entonces que esta ala empieza a subir, hay intercambios de momentum, el efecto Coanda, que tiene que ver con la viscosidad del fluido y que hace que se pegue al ala, y que cuando ustedes tienen el efecto Coanda de la cuchara que la ponen en una corriente de agua, hace que la cuchara se pegue a la corriente de agua, y si ustedes se dan cuenta va a haber esto que está pegado aquí al ala va a seguir una trayectoria media curva. Eso es un intercambio de momentum, y eso hace que el ala también suba. O sea, si hacemos ese mismo fenómeno en el ala, el Coanda entonces se va a pegar esto aquí, va a tirar el flujo hacia abajo, eso hace que la suba. La viscosidad, la boundary layer, etc. ¿A qué es lo que voy con esto? Es que lo que acabamos de hacer recién es una simplificación, así mismo como lo era esta historia de que las partículas siguen caminos diferentes en tiempos iguales, y que the real deal, como dice aquí, la verdad de la milanesa es que hay que resolver unas ecuaciones que se llaman de Navier-Stokes, que son ecuaciones que no es que ustedes digan, ya, la ecuación vale X. No, son ecuaciones que están todas entrelazadas y que la única forma de resolverlas es a través de cálculo numérico. Por eso es que aparece el Computer Fluid Dynamics, porque es un área de investigación en que, si ustedes lo quieren ver así, no tenemos una respuesta que sea precisa de cómo se genera la sustentación en un ala, sino que hay que calcularla mediante ecuaciones que fueron creadas por dos investigadores que eran independientes, Claude Navier y George Stokes. Stokes era irlandés, Navier era francés, y las ecuaciones estas son una cosa así como las que se ve aquí, que uno dice, ya, pero no es tan difícil. Bueno, la cosa es que cada uno de estos términos, el W describe la densidad por la velocidad en un eje, en el eje X, por ejemplo, en el eje Y, en el eje Z, y la densidad por la energía, y así entonces esta es la variación de todos esos parámetros, de la densidad, del momentum, finalmente está aquí el momentum, ya, la masa por la velocidad en el tiempo, y la variación de la energía acá también en el tiempo. Después tienen acá la variación de todos esos parámetros, pero en el espacio, ¿ya? Y acá otra variación en el espacio. Si se dan cuenta, esto de aquí es un área de la física que se encarga solamente de hacer esto, y que requiere análisis computacional. Así que antes de terminar, yo sé que ya estamos en la hora, pero quiero hablarles de algo del efecto Magnus, porque es el efecto de cómo generar sustentación sin necesidad de tener un ala, ¿ya? No sé si aquí hay futboleros, pero supongo que sí. Y veamos, Roberto Carlos se mandó el siguiente efecto físico en un partido amistoso entre Francia y Brasil. Vamos a ver si funciona aquí. Tournoi de France. Y al gol contra Francia, Entonces, supongo que lo he repasado muchas veces en tu cabeza y lo has visto también. Y si se dan cuenta, pero en el momento que pones el balón en el suelo, sabes que la vas a golpear, seguro. ¿Sabes cómo la vas a golpear? Sí. Esto de aquí no es nada más que... Después escucho... el efecto Magnus, ¿ya? Que lo que quiere decir es que si ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, rotando, en este caso no está rotando y ahora lo hago rotar, este cilindro entonces va a hacer que se genere si se dan cuenta, en el comienzo de esta animación hay puro rosa aquí atrás, no hay nada, está completamente despegada la capa límite, y cuando yo hago girar este cilindro, lo que hace es que esa capa límite se pega al tubo, y lo que hace es que, de nuevo, aquí tenemos un cambio entonces de dirección de la velocidad de las partículas que pasan por arriba del tubo. Eso hace que entonces este tubo suba, ¿ya? Se genera una sustentación finalmente. Y lo que estaba pasando con lo de Roberto Carlos es que él si se dieron cuenta, le pegó
por el lado derecho de la pelota, con mucha fuerza, para darle un montón de rotación hacia la derecha, digamos, ¿ya? Y eso lo que hace entonces es que generó una... Parece que se colgó la cosa. Sí. Si se ha descolgado Gonzalo, hay que esperar a que se reconecte y seguimos. Esto a veces pasa, así que hay que tener un poco de paciencia, pero en general vuelve siempre. Háblanos del universo mientras tanto. Estoy llamando a Gonzalo para ver si... Se le cortó la luz en la casa, así que un poco de paciencia. Está reconectando los electrones. Mientras tanto, a los que están escuchando... Ahí está Gonzalo. Perfecto. Seguimos la charla entonces. Volví. Sí, ya estoy terminando, así que estamos... no sé qué tanto alcanzaron a ver de lo del video de Roberto Carlos, pero les decía yo que estaba este efecto Magnus. Yo creo que como no sé bien en qué momento me desconecté. Denme un segundito. Cuando estaba viendo la película ¿Ah, sí? del efecto Magnus, sí. Ya, entonces, aquí. Entonces, claro, lo que les decía yo es que entonces se genera la rotación de este tubo por efecto de roce, del roce que hay en la superficie, hace que entonces las líneas estas se peguen a la superficie, y eso hace que entonces cambie la velocidad. Hay un cambio de la velocidad de la dirección, ¿ya? No de la magnitud, de la dirección. Y eso hace entonces que exista una fuerza, un cambio de presión, y por lo tanto exista sustentación para un lado, ¿ya? Y que es lo que justo les iba a contar aquí, que esto es así más o menos como se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tubo está rotando en esa dirección, el flujo viene desde la izquierda, ¿ya? El flujo viene desde la izquierda. Tenemos esto que está rotando aquí, y si se dan cuenta, la rotación como va en el mismo sentido que el flujo, por acá arriba, entonces, con el roce que tiene en el tubo, eso hace que el roce, que las partículas entonces queden pegadas mucho más tiempo por la viscosidad finalmente del fluido, quedan pegadas al tubo. Eso hace entonces que estas líneas se peguen y se bajen un poco más, entonces ahora hay una curvatura más grande, no se despega tan pronto la capa límite, entonces hay sustentación acá arriba. Por el otro lado, vamos a tener que ahora el roce va a ir en contra del sentido de movimiento del fluido. Si se dan cuenta, las líneas van por abajo y el tubo va en la dirección contraria, entonces eso hace que disminuya la velocidad ahí, por lo tanto se genera una presión más alta abajo, así que todo hace que esto suba. Así que ese es el efecto Magnus. Ustedes también pueden usarlo para, yo no sé si estará por aquí Paulo Tiravanti, pero este es un aeromodelo que vuela con efecto Magnus, ¿ya? Déjenme bajarle aquí un poco el volumen. Si se dan cuenta, son dos cajas, en este caso de Kentucky Fried Chicken, que están girando a una gran velocidad, y tienen este avión que está volando. Si se dan cuenta, vuela. Y lo que él hace en algunos momentos es que le sube la velocidad o le baja la velocidad, la rotación de estos tubos, ¿ya? Y eso hace que... eso hace entonces que... ya, pues ahí está. Vamos a ver cómo le queda a Paulo entonces, porque está bien interesante esto como para poder ver el fenómeno. Entonces, como les digo yo,
buckets estos de Kentucky Fried Chicken están girando, ¿ya? Y al girar, entonces, por el roce que tienen, genera la sustentación que les comenté recién. Incluso, miren, ahí se quedó estacionario, porque está girando tan rápido esto que finalmente genera una fuerza sustentación que ni siquiera, o sea, hay un fuerte viento ahí, entonces eso hace que ayude también a generar este efecto. Pero es bastante inestable si se dan cuenta, y bueno, pero es súper interesante, o sea, yo lo encuentro entretenido, hacer volar un avión solamente con un par de cilindros es algo que uno no ve normalmente, ¿ya? Entonces, aquí no, bueno, en fin. Entonces aquí hay un avión, pues. A alguien se le ocurrió hacer un avión utilizando el efecto Magnus. Lo que ustedes ven aquí son los cilindros que tenía ese avión, ¿ya? Los cilindros que tenía el avión, que en este caso eran de 2 pies de diámetro, tenía también una tapa, así igual que como las que se veía en el video. Este es el avión Flettner, que tiene que ver con Flettner, que es el que diseñó este sistema de cilindros rotando como para generar sustentación. Hay barcos que funcionan bajo este mismo principio. Y en este caso, si se dan cuenta, tiene el empenaje es igual que el de un avión normal, pero la superficie de control para generar el alabeo se hacían a través de estas dos aletas que tenían aquí adelante. Lo que se sabe, o sea, hay pocos registros de este avión volando, porque esto fue en el 1930, pero definitivamente se desechó esta idea, porque si el tubo deja de girar, ustedes pierden sustentación. O sea, imagínense, se les echa a perder el motor que está haciendo girar estos tubos y se fueron abajo. No hay nada más de sustentación, porque lo único que hace que esto vuele es el giro de los tubos, ¿ya? Así que, y a todo esto, la historia, que la pueden encontrar aquí en esta publicación, que está muy interesante, hace un review de todas las aeronaves que han tratado de funcionar con este efecto de Magnus, es que en ese tiempo, en los 1920, la gente pensaba que los perfiles alares, imagínense, o sea, eso fue que 15 años, o no sé, pues ya 20 años después de los hermanos Wright, la gente ya pensaba que las alas no había mucho más que hacerles para mejorar su eficiencia. Entonces habían como desechado la idea de ir modificando las alas, entonces empezaron a buscar otro tipo de alas, ¿ya? Y llegaron a la del Magnus. Para que vean lo que pasa a veces, que uno está muy metido en algo y no ve el futuro, y ahora tenemos una cantidad de diseños alares que no hay eficiencia, y todo eso tiene que ver también con el poder de cálculo que tenemos en la actualidad. Así que con esto termino. En conclusión, entonces, podemos decir lo siguiente: que el principio de Bernoulli, por muy bonito que nos funcione para tener una idea de cómo se genera la sustentación en un ala, describe súper bien los fenómenos de un tubo de Venturi y un carburador, pero no describe la generación de sustentación en un ala, ¿ya? Por otro lado, entonces, es necesario considerar que la baja de presión, esa que existe ahí, es producida por el cambio de dirección de las partículas que van pasando por arriba del ala, ¿ya? Y lo que vimos hoy es una simplificación extrema del problema, porque lo que realmente hay que hacer es trabajar con esas ecuaciones de Navier-Stokes, que, como les digo, no se pueden resolver diciendo que X es igual a 2Y, sino que son ecuaciones que se tienen que resolver a partir de cálculos numéricos que requieren computadores grandes y todo lo demás, y no tienen soluciones exactas, ¿ya? Así que con eso termino. Muchas gracias, les agradezco haberme esperado unos minutitos más. Y nada, quedo atento a si hay algún comentario, alguna discusión que se quiera dar también. No sé, Gaspar quizás puede... Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, voy a moderar yo el asunto porque puede haber varias preguntas. Entonces, lo que podemos hacer es que, Gonzalo, tú saques tu presentación. Sí. Porque entiendo que si entramos al modo pantalla podemos... déjame ver si podemos levantar la mano aquí. Bueno, gracias a ustedes los que pudieron estar aquí. Sí, déjame ver. No encuentro el modo para levantar la mano, no sé por qué, pero bueno. En fin. En los participantes, cuando uno aprieta ahí el participante abajo, uno puede... es que lo que pasa es que tú estás como anfitrión. Yo soy anfitrión. Sí, los anfitriones, en la parte de los participantes, ahí está, en su nombre hay una opción que permite levantar la mano.
Entonces, levanten la mano y yo los voy a ir ordenando para las preguntas. Cristian, César. No sé quién será GT810. ¿Quién más? Celular de alguien. Pero de nada. No estoy viendo las manos levantadas, ese es el problema. Ya no, está bien. Sí, no, pueden ser dos cosas. O no se entendió nada o se entendió todo. Sí, yo me voy a ir por la segunda, que se entendió todo. Si quieres administra tú las manos levantadas, Gonzalo, dale. O sea, no veo a nadie más. No sé si hay alguien, si quieren, porque si hubiese alguien. Ahí, don Belco parece que quería hablar. Ya, don Belco. Que lo voy a ir levantar la mano. Ah, ¿no? ¿No? Porque esa es la otra. Mi hijo cuando están en clase levantan la mano así. Entonces la profe los ve que levanta la mano y ahí también uno sabe que están levantando la mano. Lo que pasa es que tenemos 73 personas, entonces... Sí, es difícil. Sí. Bueno, lo otro que pueden hacer es escribir un mensaje como pregunta también. Los que quieran preguntar. Claro. Y si no, bueno, lo podemos dejar ahí. Digan yo quiero, yo lo voy a ver en el chat de A ver ahí. Aquí hay una pregunta de Alejandro Smith, que dice lo siguiente. Pregunta para Gonzalo: ¿esta nueva tesis de Cambridge ya está aceptada por la mayoría del mundo científico o hay que esperar aún más para reescribir los libros de aerodinámica? ¿Cuál es la tesis que se usará en el ramo de aerodinámica del curso de primavera 2020? Yo diría, si puedo meter la mano en el curso 2020, que lo expliquemos así, pues, con la física de Newton. No, pero o sea, este fenómeno, si uno empieza a hacer la revisión, yo me revisé puse buscar todas las partes donde decía que había, cómo se explicaba el vuelo de un ala. Y hay papers, hay documentos que vienen desde 1940, o sea, hay cosas que ya tienen mucho tiempo en el ámbito aeronáutico y que en realidad, claro, esto de aquí, yo puedo decir que hay que meterle integrales, quizás un poco más de movimiento en el tema como teórico ya más fundamental del asunto, pero aún así uno podría quizás hacer una simplificación como la que hicimos hoy día, o buscar un punto en el que podamos entendernos todos y empezar a entender que definitivamente lo del tiempo igual para las distintas trayectorias no existe, porque la realidad nos dice que eso no es así. Entonces ya hay que partir de ahí. Ese es un punto súper importante para partir, por lo menos, decir, ya sacar esa tesis. Claro, sacar esa tesis. Y bueno, que lo conversamos durante la semana con Gaspar, los manuales de piloto, el Pilot Handbook de la FAA, ya no ocupan esa descripción. Y ahora están ocupando un poco más a Newton. Están presentándolo como una descripción alternativa también. Ya no hablan de que el tiempo igual para las dos trayectorias, así que yo creo que no es que se esté reescribiendo, como digo, lo de Cambridge es un paper que salió que en realidad está como aglutinando conocimiento que ya existía de antes, así que no es que se esté revolucionando la historia con esto. Yo creo que es más bien empezar a ver cómo podemos ir integrando esta visión que está mucho más basada en la evidencia que tenemos, porque la evidencia que tenemos es que las partículas de arriba llegan antes que las de abajo, ¿ya? Y desde ahí ir avanzando. Digamos, los libros de aeronáutica van a ir escribiéndose, incluso hay muchos libros de física que siguen hablando del tiempo, de tiempos iguales para trayectorias diferentes. Así que incluso en mi área está metido ese problema. Claro, una cosa importante, Gonzalo, para la claridad de los espectadores, es que lo que sí sigue siendo cierto en la trayectoria de las partículas sobre el ala es que si la velocidad aumenta de las partículas que van pegadas al ala, la presión disminuye. Eso sigue siendo cierto. El problema es que la razón por la cual ocurre eso no es por la ley de Bernoulli tal como la pintan, como en este tubito tipo. Ese es el punto, digamos. La razón por la cual las partículas aumentan o disminuyen su velocidad es donde está el punto en cuestión. Claro, por eso mismo es que partí diciendo que si tenían una línea recta, para no complicar la historia, pero tenían una línea recta en la que había un cambio de velocidad, uno podía llegar a partir de Newton, de fuerza igual a masa por aceleración, uno llega a Bernoulli. O sea, el fenómeno existe, solamente que como dice Gaspar, eso de considerar que es un tubo y que está un tubo constreñido ahí y que
pasa esto con más velocidad y que yo después le saco la tapa y eso explica la sustentación en un ala, eso no es cierto, porque ahí no se cumple, ese no es el Bernoulli que estamos buscando, ¿ya? El Bernoulli que estamos buscando, ese cambio, el aumento de velocidad, si es que existe, ese sí genera un cambio de presión. Así que, sí. ¿Hay No más preguntas de la concurrencia, digamos? Parece que no, pero por ahí Rodrigo Sepúlveda preguntaba si la P44 estaba sobre la Sechen y es así. Y ese es un tema que vamos a tener que conversar después pronto, porque es un tema que hay que tener atención con aquello. Que yo no tengo nada que ver, pero lo digo porque se están levantando alarmas en la Sechen con los aviones que pasan por arriba. A ver, dice, en la simulación de un perfil alar, si bien no muestra que la velocidad superior es mayor, sí muestra que existe una variación en la sección inferior en ala. En términos relativos habría una diferencia de velocidad, lo cual tendría incidencia en la presión. O sea, claro, lo que pasa es que, de nuevo, pues como el ala por debajo... Bueno, aquí llegó mi hijo. Vamos. Que como se cortó internet, se cortó la luz, entonces yo estoy con el celular ahora. Denme un segundito. Ya, que internet es un bien escaso en este momento durante la pandemia. Entonces, claro, como no hay un cambio, o sea, la pregunta era que, claro, la velocidad por encima no cambiaba, pero la de abajo sí se disminuía la magnitud. Eso quiere decir solamente que aumenta la presión abajo por lo mismo de Bernoulli. O sea, porque disminuyó la velocidad, entonces aumentó la presión ahí. Como les digo, como dijo Gaspar, si Bernoulli sigue funcionando, pero no de la forma en la que nosotros lo entendíamos, en que tenía que ver con este cambio de dimensión de la tubería. Cuando va por abajo, disminuye la velocidad, ya vimos que disminuye la velocidad por la acumulación de partículas o lo que sea, y eso hace entonces que aumente la presión, y como aumenta la presión, entonces ahí tenemos disminuye la velocidad, aumenta la presión. ¿Ya? Así que hay una presión ahí, efectivamente, un aumento por el Bernoulli. ¿Sí? Y claro, lo que dice ahí Rodrigo, sí, pues hay un tema ahí con la P44, pero yo creo que ese va a dar para otro seminario, que sería bueno que lo hiciéramos en un seminario, y ya tiene que ver con la comisión SMS, así que... Sí, yo creo que van a venir esas cosas también en el segundo ciclo. Sí, pues. Y bueno, sí, como dice Héctor, supongo, Héctor Carrasco, sí se mantiene el efecto Bernoulli, pero no de la forma, de nuevo, no de la forma en la que lo conocemos usualmente. ¿Ya? Eso. Muy bien. Bueno, una última pregunta, si es que hubiera. ¿No? Bueno, entonces, no queda más que agradecerle a Gonzalo su charla súper buena y a todos ustedes por la participación. Llegamos a tener 82 participantes hoy día, así que súper bien las charlas estas del CAS. Les cuento que la próxima semana viene otra charla. A partir de la próxima semana tenemos todos los sábados charlas. Yo ya me voy a desligar un poco esto. Viene un segundo ciclo con participantes también bien interesantes y temas muy, bueno, que son de interés para los socios, digamos. Así que quedan conectados, se va a avisar en la semana el calendario y como siempre se va a mandar el link Zoom o alguna otra artilugio para conectarnos, digamos, pero en general, por lo que entiendo, va a ser Zoom. Se va a mandar el link el día viernes, todos los días viernes, así que manténganse conectados y ánimo. Hoy día estaba muy lindo el día para volar, pero esta cuestión es media terrible, hay que mirar para afuera y no poder salir a volar. En fin, un abrazo para todos. Chao. Bueno, estas charlas van a ser grabadas, me recuerdo, así que también les vamos a mandar el link con la grabación. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos. Gracias.